Hola a todos, buenos días. Es un gusto estar aquí conversando con Natalia Meta, directora, guionista argentina. Vamos a hablar sobre su segundo largometraje, El Prófugo. Agradecemos a Tulip Pictures que permitió una copia de la película y me permitió un enlace para esta conversación. Antes de empezar, les quiero comentar que la película está en salas para que la vayan a ver. Es una película que no se pueden perder. Y bueno, para empezar, Natalia, pues quisiera pedirte que te presentaras un poco, que nos platicaras cómo llegaste al cine, Oh, quién eres un poquito. bueno, nada, buenos días a todos. Nada, gracias por invitarme. Mi nombre es Natalia Meta. ¿Cómo llegué al cine? Qué pregunta. Difícil. Soy licenciada en filosofía, nací en Buenos Aires, estudié en la Universidad de Buenos Aires. Siempre me gustó mucho escribir, no me gustaba la vida académica, entonces decidí empezar a trabajar en guión y escribí algunas cosas. Eh, y cuando se lo llevaba a algunos directores me decían que lo tenía que dirigir yo. Y esa es la historia de mi primer película, que protagonizó Demian Bichir, un, bueno, conocido actor mexicano. Así que esa es un poco la historia de cómo llegué al cine. En realidad había pensado, a mí me gusta mucho la televisión, me gusta mucho los géneros populares, y en realidad la primera película la había pensado como una serie de televisión, pero después eso era difícil productivamente y eso me llevó al cine, y después de eso ya me enamoré del cine. Me sigue gustando la televisión, pero eh, encontré, encontré que el cine era un lugar en el que quería seguir trabajando. Y esa es un poco la historia. Me costó porque no tenía una formación cinematográfica, así que bueno, si hay algo que puedo decir es que me hubiera gustado mucho, hoy mirando hacia atrás, me hubiera gustado mucho, me hubiera ayudado muchísimo tenerla. Así que la filosofía me ayudó mucho, pero también, pero me hubiera venido muy bien tener más conocimientos técnicos cuando hice un recorrido en el que fui aprendiendo, ¿no? Mientras iba trabajando. Trabajé también un poquitito, además de en guión, en algunas producciones, pero tuve que ir aprendiendo muchas cosas, así que bueno, me hubiera gustado mucho poder ir a la escuela de cine. Bueno, pero es algo que creo que comentamos mucho en la industria, en el ambiente de cine, que la escuela es también la vida, ¿no? Trabajar para otras producciones, trabajar para otros proyectos es un proceso, creo que incluso para cualquier estudiante, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Yo hice algunos cursos bueno, en la Universidad de Nueva York cuando decidí que quería dedicarme más a esto. Digamos, conocí algo de lo que es la escuela de cine, pero no tuve la oportunidad de hacer el recorrido en la escuela de cine, así que la parte de la vida la tengo, pero me hubiera gustado mucho poder asistir a la escuela de cine, y creo que vale la pena, y es realmente una herramienta maravillosa poder aprender cine de manera sistemática, académica. Digo, creo que tiene muchísimas ventajas que uno, cuando yo iba a la universidad, incluso en filosofía, que es algo mucho más teórico, estaba muy a disgusto, digamos, no me gustaba la formalidad académica, no me gustaba, digo, había un montón de cosas que no iban bien conmigo, eh, pero la verdad es que ahora, mirando hacia atrás, valoro muchísimo, digo, todo lo que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje. Me parece que es un momento que hay que valorar y aprovechar. Otra pregunta, Natalia, ¿qué tiene que ver la filosofía con el cine? ¿Qué te dio o por qué crees que la filosofía de alguna manera te llevó al cine? Me acuerdo de mi profesor de Conrado Eggersland, mi, mi primer profesor, que era de una materia que se llama Historia de la Filosofía Antigua, que es de las primeras que se cursan, y nos hacía esa pregunta, ¿qué es la filosofía, no? Que es casi la única pregunta a la que se trata de responder durante toda la carrera, que dura muchísimos años. Eh, y
me acuerdo que él decía que era una cosmovisión del mundo, ¿no? Hay muchas respuestas para eso. Entonces creo que ahí ya está, ¿no? Eso, el cine, ¿no? Y es una forma de expresar cómo ve uno el mundo. Así que la filosofía, me parece muy difícil hacer una película sin que haya una idea, ¿no? Una verdad que uno, sobre la que uno quiere expresarse, ¿no? A veces a veces es una verdad, a veces es una forma de estar en el mundo. Y para mí, yo en ese sentido siento con El prófugo, por ejemplo, que una de mis principales incógnitas, ¿no? Digamos, o temas, digamos, que trabajé mucho en la carrera, que es la cuestión de la incertidumbre, de la imposibilidad de conocer la verdad, ¿no? Por lo menos desde el punto de la filosofía actual, ya es algo que está totalmente reconocido, digamos, y digamos, que vemos con pesar, pero sabemos desde el punto de vista de, de la filosofía, no vivimos en una incertidumbre absoluta y no hay forma de salir de eso más allá de ciertas mojones, ¿no? Digamos, ciertas cosas sobre las que podemos tener algunas ideas, nos podemos ubicar, pero más que eso no hay. Y es un poco lo que digamos, lo que me parece que es el tema central de la película, ¿no? Esa incertidumbre en la que uno vive, si no sabe si, digamos, yo traté de sostener el hecho de que uno no pudiera saber si estaba ocurriendo algo fantástico, si la protagonista estaba loca, o qué, ¿no? Y eso me parecía algo importante, y sin que eso implicara caer en una confusión total, ¿no? Sino que fuera algo conducente también, ¿no? Pensar un poco en esa incertidumbre, no como algo que nos horroriza, ¿no? O que nos atemoriza, que nos inquieta, que nos angustia, sino también que es aquello que nos permite que las cosas cambien, ¿no? Digamos, o sea, si todo fuera tan certero, no podríamos inventar nada. Las fantasías probablemente que tenemos no podrían hacerse realidad, ¿no? Y entonces, en ese marco de incertidumbre me pareció que era interesante plantearse eso, ¿no? ¿Qué pasa si uno acepta eso como algo que no necesariamente es malo, ¿no? Y ahí es donde aparece, digamos, la puesta en duda de cómo opera también el cine de género, ¿no? El terror en ese sentido, ¿no? Que siempre castiga eso muchísimo. Ahorita quisiera entrar a eso porque es muy interesante lo que hablas de la incertidumbre. Quisiera regresarme un poco, Natalia, y preguntarte, porque siento yo que las películas un poco son como estaciones de la vida, ¿no? Que te marcan a lo largo de los años, y no, esta es la estación de esta película, son los años de esta otra. ¿Cómo te fue naciendo El prófugo? Más que preguntarte por qué, cómo fue Mira, surgiendo, qué qué raro, inquietud. estábamos, yo también formo parte de una editorial que se llama La Bestia Equilátera, eh, una editorial que fundamos hace ya, bueno, unos 15 años con Luigi Terroni, un escritor, crítico argentino, y Diego Donofrio. Y Luis había venido a ver cuando yo estaba editando mi película anterior, y no sé por qué me hizo un comentario sobre la novela El mal menor de Charlie Feiling, un escritor argentino maravilloso, que escribió esta novela El mal menor, es de los años 90, es una novela de terror, gore, en la que está inspirado El prófugo, ¿no? En la que está inspirada la película. Y me habló no sé por qué, no sé a raíz de qué surgió una de las frases con la que empieza la novela, los tacos, los taquitos, ¿no? Que está separada en sílabas y, y ahí estaba ya la cuestión sonora, ¿no? Y me intrigó, la leí, me pareció muy truculenta, yo no había pensado nunca en abordar el género del terror, pero me gustó mucho esta idea de este mundo donde los sueños tienen un lugar, un espacio casi físico, y pueden trasladar, pueden entrar a nuestro mundo e incluso encarnarse, ¿no? En los seres de los sueños pueden
pueden tener una existencia propia como sueños y también pueden tratar de llegar al mundo real. Y me pareció un ejercicio interesante de cómo funciona la fantasía, ¿no? Cómo surge una idea, cómo surge una fantasía y después también cómo se plasma. ¿Por qué algunas sí, por qué algunas no? ¿Por qué surge una idea y no otra? Y ¿cuál es la naturaleza de eso que es la fantasía, ¿no? ¿Qué tipo de existencia tiene? ¿No? También me parecía interesante esta cuestión de las jerarquías, ¿no? Ontológicas, digamos, en el sentido de que uno dice, bueno, hay algo que existe más y algo que existe menos, ¿no? Lo real tiene una existencia superior a la existencia de una idea, por ejemplo, ¿no? O de una fantasía. Y poner en cuestión eso también me parecía muy interesante, que es algo de lo que hace la novela. Después yo la llevé por un lado muy distinto, no tan gore, no, digamos, es un terror más psicológico, una película más de lo que se llama en inglés el género de lo uncanny, ¿no? De lo siniestro, que inquieta más y trabaja mucho más digamos, con las alusiones, ¿no? A, a lo que aterroriza que con el mundo del terror, digamos, más truculento y evidente. Fui por ese lado, trabajé muchísimo con la voz, con los sonidos, y bueno, y así nació el prófugo. Incorporé muchísimo una experiencia que fue el doblaje de mi primer película con Demian, porque él hizo un autodoblaje, él cuando vino a filmar se demoró su filmación anterior y entonces no había tenido tiempo de ensayar tanto el porteño, ¿no? Era un personaje bastante porteño y estábamos todos muy confiados porque él es muy bueno, digamos, había hecho distintos dialectos, ¿no? Digamos, del español, ¿no? Muchos personajes. Pero bueno, cuando llegó no tuvo tiempo y entonces hicimos un autodoblaje, él se tuvo que volver a Los Ángeles y lo hacíamos vía satélite. Y fue una experiencia muy larga. Siempre me decían los técnicos que era el doblaje más largo de la historia del cine argentino. Y al principio yo estaba muy atemorizada por era mi primera película, decía, ¿cómo va a ser esto? Y después me empezó a parecer fascinante y empecé a ver cómo eran los, los trucos que usan los sonidistas, ¿no? Para cuando quieren mejorar una consonante, cómo va moviendo y lo aterrorizador o sí, lo siniestro que suena cuando simplemente hacen cosas técnicas, ¿no? Digamos, muy sencillas, aplican procesos como alargar un sonido o lo que fuere, ¿no? Eso me empezó a fascinar y encantar y toda esa experiencia la introduje en la película, no solo porque hay escenas de doblaje, sino también porque, digamos, está lleno de esos pequeños trucos que en realidad son cuestiones técnicas, pero que resultan muy inquietantes, por lo menos a mi modo de ver. Y después, bueno, me gusta mucho, empecé a reparar muchísimo en cómo trabajan los actores de doblaje, digamos, y especialmente los que se dedican específicamente a eso y cuál es su técnica, que tiene muchísimo que ver con copiar la imagen que están viendo, ¿no? La gestualidad, y entran como una especie de trance, ¿no? Del que entran y salen muy fácilmente, eso también es interesantísimo. Eh, Así que bueno, todo eso también se volcó y fui como encastrando distintas piezas hasta que surgió el prófugo, ¿no? Digamos, en la novela la chica no canta en un coro, no trabaja como actriz de doblaje, sino que simplemente tiene un restaurante, así que lo digo como idea de lo que puede ser una, no diría adaptación, pero sí una interpretación de una novela, ¿no? Llevada al cine. Filtrada por tu experiencia como cineasta, ¿no? Que eso es interesante el personaje. Quisiera volver al tema del género, ¿no? El horror, decías, la fantasía. Yo creo que algo para los que nos gusta el cine de terror, siento yo que hay un punto donde uno siente mucha tensión, que es el punto de la incertidumbre, como le decías, cuando uno no sabe exactamente qué es lo que te produce terror, y luego hay una revelación
que pone en lo abierto eso que causa el terror, y creo que es ahí donde el terror deja de producir terror, y es lo que las películas difícilmente sobrepasan, porque siempre las causas del terror pues le quitan el terror. Y lo que creo que pasa con El prófugo es que no hay nunca una tal revelación. ¿Nos puedes platicar un poco sobre eso, Natalia? Sí, está bien, vos lo que decís es que no aparece esa racionalización que dice, entonces será eso, como por ejemplo en Vértigo, ¿no? Dice, bueno, no, Exacto. en realidad era todo un armado de un señor que quería hacerme creer. Eh, eh, a ver, sí, sí, eso me parecía muy importante. Incluso a veces veo la película y siento que no fui lo suficientemente severa conmigo misma porque hay momentos donde la trama se acerca más a alguna de las posibilidades, ¿no? Y afirma, ¿no? Digamos, en algunos momentos dice, bueno, quien está viendo por ahí siente alguna, digamos, o sea, que estoy dando alguna explicación, pero yo intenté hacer eso, ¿no? Que uno empezara a ver que esas explicaciones hacen agua y no. Porque creo que justamente lo que es aterrador es la condición humana, es el deseo, ¿no? Digamos, o sea, sobre todo el deseo femenino tan castigado, ¿no? En el cine de terror tradicional. Un cine que me encanta, digamos, ¿no? Pero que, digamos, como una marca de época, castigaba muchísimo. Y sobre todo valorar el misterio, ¿no? Y como motor de, ¿no? Como lo misterioso del deseo, ¿no? Como motor del mundo, ¿no? El motor inmóvil. Eh, Creo que eso es importante, sostenerlo. Para mí fue maravilloso el trabajo de Erika Rivas, porque creo que sostiene muchísimo el misterio, cosa que es dificilísimo de hacer, ¿no? Porque apenas empieza a operar la identificación con los personajes, eh, uno empieza a comprenderlos, ¿no? Y se pierde un poco ese misterio. Ella, yo creo que si bien es alguien que genera muchísima empatía e identificación en la película, logra como mantenerse un poco al margen de eso, ¿no? Un poco, en ese sentido también trabajamos mucho con la fotógrafa que me hizo mucho hincapié en cómo estaba fotografiada la actriz, ¿cómo se llama? Audrey Hepburn, creo que es, de Repulsión, ¿no? Cómo la cámara no trata en muchos momentos de no tenerla tan frontal, ¿no? Que esté un poco como escondida. ¿No? Si bien está ahí frente a la cámara en un primer plano, ¿no? Está como por el gesto, por la ubicación de, por el ángulo, ¿no? A veces está como escondida, ¿no? No es tan, eso también fue o sea, creo que ese trabajo entre Erika y la gran fotógrafa, ¿no? Que es Bárbara Álvarez, dio sus frutos, ¿no? Y logramos sostener esta cuestión del misterio y creo que también en ese sentido algo que yo busqué muchísimo es tratar de ir, que se fuera avanzando y pensar al revés, no que hay una explicación que neutraliza el terror, sino de pensar que lo que nos aterroriza no necesariamente es malo, ¿no? Que uno pueda, digo, ni bueno, ¿no? Que eso queda un poco abierto a la interpretación, ¿no? En ese sentido, la película tiene un final gozoso, pero que, digamos, uno puede interpretar de muchas maneras. ¿Qué le aterroriza a Inés, Natalia? A Inés la aterroriza, me parece, no saber lo que le pasa, pero sobre todo la aterroriza ese mundo donde todos quieren algo de ella, ¿no? Digamos, donde todos quieren controlarla, donde su deseo, digamos, no encuentra, ¿no? No llega a buen puerto, ¿no? De alguna manera, eh, donde tiene, digamos, que atender a un montón de convenciones sociales, ¿no? Donde se quieren meter en su vida, ¿no? Digamos, o sea, ese novio Leopoldo, ¿no? También es algo que la aterroriza, me parece, en el sentido de, ¿no? Quiere todo el tiempo saber qué le pasa, con qué sueña, le da las pastillitas, ¿no? No la deja tranquila. Eh, Creo que la aterroriza eh, un montón de esas cosas. Y después, bueno, está lo que tiene que ver con el género, ¿no? Lo que oye o lo que no termina de entender, pero
Creo que lo que más lo aterroriza es eso y, y eso, digamos, quizás lo que representa de alguna manera es su propio deseo, ¿no? Digamos, como, qué hacer con eso, ¿no? Me parece que eso es lo que más la asusta y que es lo que, ¿no? Lo temido y lo deseado. Me da la sensación decías, ¿no? Del el deseo femenino en las películas, en el cine en general, no solo en el de terror, que es poco tratado en la historia del cine. Me da la sensación que el deseo de Inés no es solo un deseo sexual, sino un deseo de ser, pero bueno, eso es una interpretación. Sí, yo creo que es mucho más que cuando uno habla del deseo femenino, es mucho más que un deseo sexual, y digamos, o sea, tiene que ver con lo misterioso que es, ¿no? Digamos, me parece, y el esfuerzo que se ha hecho por ocultarlo, me parece, ¿no? O por reprimirlo, ¿no? Digamos, o sea, pero en ese sentido, digo, creo que tiene que ver muchísimo con lo que es, con el ser, digamos, ¿no? Sí, tal cual, con el amor, con un montón de, con lo que se, con la voz, con lo que se, con el goce, que no necesariamente es sexual, ¿no? Digamos, eh, con, con la amistad también, ¿no? Creo que eso aparece en la película también, ¿no? Como ella, la relación que tiene bueno, con el organista, ¿no? Tiene que ver un poco también con poder tener una relación de afinidad, ¿no? Pues quisiera irme ahora un poco al lado del hacer, al detrás de cámaras, Natalia. Bueno, siendo tú guionista, directora, productora de la película, yéndonos al proceso de escritura, ¿cómo vives la escritura? Y para mí todo se vive con bastante, a ver, todo es bastante difícil desde mi punto de vista en el cine, ¿no? Digamos, o sea, tanto filmar como escribir, digo, en general siempre tengo la hipótesis de, bueno, ahora de este guión o esta película voy a hacer, todo va a salir, va a ser más sencillo, más fluido, y si bien son experiencias maravillosas, muy felices, ¿no? Digamos, o sea, filmar, escribir, imaginarse, digamos, pero tiene un aspecto es un proceso, para mí siempre un proceso largo y un proceso donde voy, digamos, puliendo, cambiando y me lleva, me lleva muchas decisiones que me cuestan, ¿no? Digamos, o sea, siento que es algo que pienso que voy a resolver, que tengo la fantasía de resolver de una manera muy simple y no pasa. Lo mismo con el rodaje, ¿no? Me parece que es algo como ir a una batalla, ¿no? Un poco. Digo, a veces uno se divierte un montón y se ríe, qué sé yo, pero para el director, sobre todo, ¿no? Las decisiones que hay que tomar y a veces también, bueno, eh, creo que uno se va dando cuenta que si trabaja mucho y se rompe mucho la cabeza, no sé si usan esa expresión en México, ¿no? Pero si piensa mucho las cosas, finalmente encuentra una solución. Pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? Y eso lleva mucho tiempo y esfuerzo. Esa es la sensación que tengo. Y a veces son problemas que cuesta enunciarlos inclusive, ¿no? Uno dice, bueno, acá hay algo que está mal y no sé bien qué es, ¿no? Y entonces hay que... Eh, pero bueno, si puedo decir algo como optimista es que, bueno, son experiencias transformadoras, maravillosas, ¿no? Porque tienen una intensidad enorme. Y digamos, o sea, no sé qué otra cosa puede haber tan parecida, ¿no? Que se haga tan intensamente en ese tiempo tan comprimido donde uno tiene que trabajar tanto contra el tiempo. Pero creo que si uno trabaja y piensa mucho, encuentra siempre el camino o un camino, ¿no? Un camino Trabajo. posible. Sí. ¿Qué disfruta más o qué sientes más retador, escribir o el set? No, el set me parece que es lo más retador que hay en el mundo, ¿no? Porque escribir, escribir creo que en el fondo es más difícil, porque no llegar, digo, la película está cuando está el guión, digamos, o sea, hay algo que le pone un límite muy fuerte, ¿no? Y el corazón de la película tiene que estar ahí, ¿no? No puede, no va a aparecer después, me parece.
Pero sí, el set es una locura, no sé, hace poco vi una entrevista que le hicieron a Haneke y le preguntaron, ¿no?, sobre filmar y dice, bueno, es un estrés total, uno llega y lo único que piensa es que va a salir mal hoy. ¿No? Y tengo la sensación de que eso es un poco como es filmar, ¿no? Realmente es una lucha contra el tiempo, a mí me gusta hacer muchísimas tomas, siempre, digamos, es una pelea contra el tiempo y contra todos, ¿no? Porque cada uno tiene su prioridad, digamos, o sea, hay que batallar. Es maravilloso, digamos, o sea, me parece que, pero hay que estar preparado para la batalla. Y en esa batalla donde dices, te gusta hacer muchas tomas, uno de los temas que quería tocar era la dirección de actores. Yo creo que para los estudiantes siempre uno le pasa que luego está con actores donde su mejor toma es la 4, la 5, hay actores que la mejor toma es la 1, pero luego quien opera cámara, su mejor toma es la última. Como hay un tema que a mí No sé cuál es, me parece que siempre, desgraciadamente, la mejor toma está en un lugar diferente. Yo a veces hago, no sé, un montón, digo, no quiero decir ni el número porque eso digo, me va a dar vergüenza. Los actores se ponen nerviosos, se inquietan. Me gustaría hacer menos, digamos. La verdad, si pudiera hacer menos tomas, me sentiría muy orgullosa. ¿Cuántas Eh, tomas haces? ¿Cuál es tu récord? no, y no sé, pero debo haber alguno, de hecho 25, qué sé yo, 30, no sé, digo, debo tener algunas, ni las cuento. Pero en general no son tantas, ¿no? En general no son tantas y no me parece una buena idea. Creo que si uno puede hacer 3, 5, digamos, no sé si una, hay que ser valiente, como había un director que hacía una sola, ahora no me acuerdo el nombre. Pero creo que no va tanto por ahí. Algo que es importante es que, por ejemplo, la toma final de la película no es la que había, no era mi toma favorita, ¿no? Digamos, o sea, no era es una toma que me pidió hacer Erika Rivas, ¿no? La protagonista. Ella, yo digo, me pidió hacerla de determinada manera y yo le dije, bueno, está bien, eso es algo que también aprendí, ¿no? Y que me parece muy importante trabajar. Es parte por ahí de un paradigma distinto, ¿no? Antes el cine era mucho más verticalista, pero me parece que es buenísimo y yo recomiendo mucho incorporar las sugerencias, digamos, no todas, no es posible, pero pensarlas por lo menos y considerarlas, digamos, trabajar en equipo y de forma colaborativa. Yo en eso, digamos, me gusta mucho porque me gusta ver que surjan cosas inesperadas, ¿no? En el set, cosa que, digamos, no es tampoco lo más eficiente, ¿no? Pero a veces surgen cosas muy interesantes. Y entonces, por ejemplo, en ese momento hicimos una toma como con una sugerencia de Erika y después fue la mejor, digamos. En el momento yo pensé que no la iba a usar, pero después la vi, era algo maravilloso, ¿no? Hay que esperar también a veces a la edición para saber. Creo que eso que dices es muy importante. La toma que te parece buena en el set es la toma que luego odias en la edición o que descubres O que que no sirve, o por alguna cuestión que tiene que ver con el contexto, ¿no? Hay que ver después las cosas en la totalidad. Y ahí por ahí, también, bueno, algo que nos ayudaba mucho en esta película, donde había que manejar distintos tonos, ¿no? Y hay momentos que son más cercanos al humor, momentos más inquietantes, ¿no? Es hacer tomas con, digamos, ir manejando, ¿no? Calibrando mucho la intencionalidad, ¿no? Y después tener distintos colores o distintos matices para poder trabajar en la edición. Y volviendo al tema de Erika, ¿cómo manejas el trabajo con los actores? ¿Con los actores? No, la verdad es que yo, no sé, me preocupo mucho por los actores, digamos, traigo una relación así afectiva, digamos, o sea, cuando los elijo, ¿no? Digo, no quiero decir que después tengo una relación, digo, eso varía, ¿no? Con algunos puedo llevarme mejor o tener más afinidad, pero me parece lo más difícil el casting, digamos, como trabajo de un director, ¿no? Digamos, elegir a los actores, saber, ¿no? Digamos, sobre todo
no porque haya una fórmula para saber cuál era el personaje correcto, sino que uno se sienta feliz de su elección y pueda llevar adelante la película, porque la sensación que tengo yo a veces es que hasta que uno no está convencido no puede llevar adelante la película, ¿no? No puede, no hay manera. Eso es como lo vivo yo, que es bastante difícil, supongo que no es siempre así, pero entonces a eso le dedico muchísimo tiempo y muchísimo sufrimiento, ¿no? Porque es difícil. Con Erika igual lo más difícil era para mí que aceptar el papel. Yo quería desde el principio que ella hiciera, ella protagonizara y estaba, digamos, pero bueno, por suerte leyó el guión, le gustó mucho y después fue una gran compañera y una gran investigadora, ¿no? También ella trabajó mucho conmigo en pensar cómo debían ser las escenas, en el entrenamiento, pero cómo trabajar con los actores es un misterio para mí, digamos, creo que no hay una sola forma y tiene que ver, me parece que tiene que ver mucho con cómo uno es, ¿no? Yo lo hago como, a ver, pienso como si fuera una especie de relación filial casi, ¿no? Cuando está durante la película, ¿no? Digamos, o sea, me preocupo mucho por los actores, por cómo van a vivir las escenas, por cómo se sienten, eh, más allá de lo que ocurre específicamente en algo, por ejemplo, que me pasa, que lo cuento, no sé por si, yo pienso que un actor, por ejemplo, a veces cuando hacíamos ensayos y yo sabía que tenían que ser pareja, ¿no? ¿No? El actor que venía a hacer la prueba y digamos, con quien estaba haciendo la escena. Entonces, para mí es muy importante toda la manera en que se presenta, lo que dice sobre su vida, sobre ¿no? Si sabe, por ejemplo, que tiene que hacer una escena con una novia, ¿no? Si habla de su novia o no habla de su novia de la vida real antes o después de la escena, ¿no? Digamos, o sea, yo todo eso lo tengo mucho en cuenta porque me parece que eh, ¿no? Que incide. Para mí, por lo menos, de una manera, digamos, todo lo que una persona, no, o sea, no divido, así como en la película, digamos, no se separa el sueño y la vigilia, yo tampoco separo mucho la realidad y la ficción, ¿no? Sí, pienso que tiene que haber una gran organicidad en esas cosas para que funcione. En el casting, entonces. Sí. Y sobre la preparación, ¿ensayas, no ensayas? ¿Qué es para ti preparar? ¿Cómo te vinculas con los actores antes? Mi ideal siempre es ensayar un montón, ¿no? No sé si es bueno, porque a veces algunas cosas es como que se anquilosan, ¿no? Quedan fijadas y uno pierde cierta frescura para la escena. Entonces no sé si siempre hay que ensayar con el diálogo tal cual va a ser en la escena. Ahora sí creo que se gana muchísimo ensayando, por lo menos ensayando la narrativa, ¿no? De una escena, de cómo va a empezar, de cómo... Y para mí los diálogos es importante digamos, en general logro esa frescura porque los voy cambiando todo el tiempo, algo que los actores no agradecen mucho, pero voy viendo cómo funcionan también, ¿no? Y voy descubriendo cosas. A mí ese proceso me resulta fascinante y me gusta muchísimo más que, digamos, o sea, cuando ya uno llega al set, ya está todo dicho de alguna forma. Entonces todo ese proceso que es, digamos, es parte del proceso creativo, a mí me encanta y trato de ensayar lo más posible, lo más que se pueda, ¿no? Y de generar situaciones, de lecturas o incluso si se puede ensayar in situ o en un lugar lo más parecido posible, me parece que es excelente. Trato de filmarlos también. Y trato también o sea, por lo menos en esta película algo que hice muchísimo fue entrenar, ¿no? Con Erika hicimos doblajes con entrenadores de doblaje, muchísimo. Trabajamos en neutro, trabajó con el canto. Para mí era muy importante que cantaran, bueno, porque es el sentido de la película, ¿no? Que cantara ella, ¿no? Que no estuviera doblada, lo mismo, digo, las voces que están al final son las de Erika y Nahuel, digamos, o sea, eh, así que todo eso, Erika, por ejemplo, fue a ensayar con el coro mismo, digamos,
donde ensaya el coral femenino de San Justo, que es el coro que está en la película. Así que bueno, en ese sentido, esa es la preparación, pero son cosas que a mí me encantan, ¿no? Nahuel también trabajó con los organistas, ¿no? Digamos, o sea, y eso es muy rico, porque yo me acuerdo, por ejemplo, Nahuel Vizcayart, ¿no? Por trabajar con los organistas, descubrió, ¿no? Para aprender cómo hacer las cosas que tiene que hacer en la película, ¿no? Como afinador de órganos. Los organeros los llaman acá los afinadores. Descubrió cosas de cómo es el interior, ¿no? del órgano, y pudimos hacer planos, por ejemplo, que él sugirió porque él sabía, digamos, dónde se podía parar, digamos, y por lugares por donde se podía entrar que quizás de otra manera no se hubieran descubierto. Entonces, eso tiene muchas resonancias, digamos, no solo incide en la preparación de los actores y en cómo van a encarar el personaje, ¿no? O sea, hay una reescritura que se origina del trabajo con los actores, un poco. Sí, para mí sí. Y se hace en la preproducción y también durante el rodaje, ¿no? Hay muchas cosas que... Pero esa es la forma en que lo hago yo, ¿no? Y que me parece a mí interesante hacer. Genera cierta angustia, ¿no? Porque hay que ir cambiando las cosas, muchos se quejan, digamos. A veces, en general, lo que cambia no es grande, ¿no? Son pequeñas cosas, pero que a veces hacen mucha diferencia. Y bueno, yéndonos a otra escritura, a la edición, ¿cómo vives ese proceso, Natalia? Bueno, al principio, yo me acuerdo de Lian Katz, la editora con quien trabajo, me dijo la primera vez, me dijo que en general los directores lloran cuando ven el primer corte. Y ese es un momento muy difícil, ¿no? Porque está ahí es donde se produce el gran choque entre lo que uno quería hacer y lo que efectivamente, ¿no? Y que incluso aunque sea igual, creo que a uno, digamos, le siente una diferencia abismal, ¿no? A veces, porque había algo más, ¿no? Ahí que queda, ¿no? Que con la concreción se pierde. Así que al principio siempre me parece que es duro, y después es maravilloso ver cómo la película va tomando forma, y un día es como que aparece. Creo que en eso, si tuviera que decir algo, es que hay que trabajar con, digamos, distanciarse un poco, ¿no? Sobre todo al principio, y confiar en que va a aparecer la película, ¿no? A veces al principio parece que no, que es una colección de imágenes, ¿no? Y es muy lindo, y es muy difícil de abandonar, ¿no? También después, eso creo que es lo más difícil, ¿no? Terminar de editar, decir, bueno, hasta acá llegué, como a una especie de abandono que hay que hacer. Justo te iba a preguntar, ¿cómo llegas a un corte final? ¿Le muestras la película a otras personas? ¿Haces screenings o haces pocos screenings? ¿Qué te funciona a ti? A ver, hice algunos screenings, eh, y para mí funciona mostrar la película, sobre todo a otros editores, ¿no? Digamos, o sea, eso me parece, digo, después uno puede elegir, pero sí me parece que eso es muy bueno, porque ayuda a encontrar por ahí algunos puntos sobre los que hay que, ¿no? Sobre los que hay que trabajar. Creo que guionistas, editores, son personas que uno debería tener en cuenta. Por ahí no muchos, pero a mí eso me sirvió. Quisiera pasar ahora a otro tema, Natalia, que es un tema que está muy de moda y que seguramente te habrán preguntado mucho al respecto, pero que me parece que es muy relevante. Tu colaboración con un equipo que es muy femenino, bueno, además de que tu protagonista es una actriz, tú como directora, fotógrafa, editora, eh, ¿cómo surge tu colaboración con un equipo que es fundamentalmente de A mujeres? ver, no, creo que trabajar con Erika me fue haciendo más sensible a ella, digamos, o sea,
es una militante feminista, ¿no? Digamos, o sea, con una tradición muy grande en su familia también, y creo que eso a mí me fue contagiando, ¿no? Su entusiasmo durante la película y previo a eso. Eh, pero, a ver, algo que es importante es las personas que trabajaron en el equipo, trabajaron porque eran excelentes profesionales, digamos. O sea, ¿no? Me parecía muy importante tener un equipo con una sensibilidad femenina para esta película, ¿no? Sobre todo en la cámara. Pero me parece que a veces... un segundito, ¿eh? Un segundito. Sí. Bueno, esperamos a Natalia un segundito. Sí, perdón. No, digo, me parece importante señalar eso, ¿no? Porque me preguntan mucho sobre esta cuestión y digo, a mí me parece que son personas excelentes, más allá de su género, ¿no? Digamos, o sea, yo las elegiría si no estuviera no hubiera estado esta cuestión de tener una sensibilidad femenina detrás de la cámara, pero me parece muy importante, ¿no? Digamos, dicho esto, que cada vez más mujeres trabajen en el cine. Siento que en Argentina tenemos un gran privilegio, hay muchas directoras muy, muy talentosas y mucha gente dentro de los equipos técnicos que son muy talentosos, productoras, y algo que me parece clave y que quizás es el punto a donde tenemos que llegar es que la toma de decisiones, ¿no? Digamos, en cuanto a producción, en el cine, en la televisión, digamos, también empieza a estar en manos de las mujeres, ¿no? Algo que no se da tanto aún. ¿Cómo fue tu proceso, hablando de la toma de decisiones, Natalia? ¿Cómo fue tu proceso de levantar este proyecto? Más allá de lo creativo, ¿cómo se financia? ¿Cómo empieza a tomar viabilidad? Bueno, acá en Argentina tenemos la suerte de contar con el INCA, ¿no? El Instituto de Cine, y que colabora con los proyectos, no hay un subsidio que es considerable. Y después la película tiene inversores privados, ¿no? Después tiene también una coproducción con México. Eh, Así que bueno, se fueron sumando, pero es difícil, digamos, o sea, es difícil financiar una película. Eh, y es un proceso que lleva su tiempo. Yo eh, empecé a trabajar en la idea de la película hace varios años, ¿no? Llevó un tiempo, ¿no? Encontrarme con los productores, digamos, todo eso. Eh, Al principio uno quiere filmar, así tiene esa urgencia absoluta, pero yo creo que el tiempo en general le juega a favor de los proyectos. Bueno, ahorita que estamos llegando a los 50 minutos, pues si hay alguna pregunta del público, pues yo creo que Natalia va a estar muy gustosa de responderla. Intento. Y mientras tanto, Natalia, eh, ¿hay algo que tú quisieras decirle a los estudiantes de cine del CCC, de tu experiencia, que digas esto yo no lo sabía antes de hacer bueno, esta es tu segunda película, ¿no? Pero al hacer mi primera película, esto no lo sabía, esto es algo que es importante, que lo que pongan atención, ¿no? ¿Qué les dirías? Uf, a ver, no, primero que nada, que es muy arduo hacer una película, pero que vale la pena, ¿no? Eso creo que es una experiencia transformadora y creo que creo que es transformadora a todo nivel, ¿no? Pasan cosas muy misteriosas, ¿no? Es como son siempre dos películas, ¿no? La película que uno filma y hay otra película que ocurre, que se va generando, ¿no? En la vida, digamos. O sea, y eso lo veo siempre, digamos. O sea, bueno, yo tuve solo 2 experiencias, ¿no? Como de largometraje, pero es algo que podría decir que comparando experiencias, y creo que es algo que pasa, es misterioso, digamos, hay algo que ocurre que va mucho más allá del producto final. Así que en ese sentido creo que vale la pena hacer cine por mucho más, tiene muchísimo más que ver con eso que con
y lo maravilloso del cine está mucho más en esa actividad misteriosa que en cualquier otra cosa, ¿no? Que tenga que ver con el éxito de la taquilla, con los premios, con el prestigio, con cualquier cosa. Eso es totalmente secundario, ¿no? Es difícil de palpar eso, pero creo que es algo que es importante. Y después, en cuanto a lo que es el trabajo, nada, creo que hay que trabajar y confiar, no desesperarse, tratar de tener el mejor equipo, como decía Leonardo Fabio, que es un director argentino que admiro mucho, acolchonarse en el talento ajeno, ¿no? De los actores, del equipo técnico, confiar en los productores, que también son aliados. He tenido maravillosos productores en esta película, chicos de Rey Cine, bueno, y todos los coproductores. Así que eso es sobre todo, creo, lo que podría decir. Y aprovechar la escuela, aprender mucho, digamos, todo lo que se pueda, porque va a servir. Te decía hace rato que las películas las siento como estaciones de la vida, ¿no? Donde pasa uno tantos años preparándolas, haciéndolas, terminándolas, pero es curioso que cuando uno habla de ellas, esa estación ya terminó. ¿En Sí. qué estás ahora, Natalia? Ahora estoy trabajando en varios proyectos. Uno de ellos es la historia es una especie de drama o thriller político sobre una diputada que recibe una acusación muy difícil y muy particular en medio de una lucha política. Se llama El espíritu de la ley. Y es un poco sobre también la incertidumbre o la dificultad de las decisiones éticas y políticas, ¿no? En medio de, de lo que son esas carreras tan vertiginosas. Ese es uno, y después también, bueno, estoy trabajando en otros proyectos, estoy trabajando en uno que es una especie de historia sobre una familia que vive dentro de la ortodoxia religiosa, digamos, y ahí se plantea un poco también, ¿no? Las cuestiones de los dilemas éticos y que tienen que ver con la moral, ¿no? Y el deseo. Y ¿qué más estoy haciendo? Después también estoy trabajando en un guión sobre una pareja de cantantes, que, digamos, me acordé de eso porque tiene muchas canciones mexicanas. Y sí, la verdad es que la pandemia fue como, me ayudó, digamos, dentro de lo sufrido que fue, me ayudó muchísimo en cuanto a que fue un tiempo donde creo que aparecieron muchísimas ideas y proyectos para el futuro. Sí, no te oigo. Me muteé porque estaba Okay. ladrando. Qué bueno que fue productivo este tiempo de pandemia para tu escritura. Y una última pregunta para ir cerrando, que es una pregunta que a mí me inquieta. ¿Cómo ves el cine en el contexto de las plataformas, de los retos que hay ahorita con el theatrical? ¿Te ves haciendo series? ¿Te ves haciendo televisión? ¿Seguirás haciendo cine? A ver, a mí lo que me gustaría es seguir haciendo cine, pero me parece que hacer televisión y me parece que en ese sentido las plataformas primero nos han ayudado durante la pandemia, que los cines estaban cerrados, a seguir viendo cine y también, digamos, ayudan a que haya diversidad, ¿no? Digamos ahora porque están produciendo mucho. Y creo que también es bueno que exista la diversidad en cuanto a, ¿no? A ir a ver el cine a las salas, a poder verlo en distintos lugares. Yo en ese sentido creo que haya muchas posibilidades, es muy bueno. Sí me parece muy importante que no, pero creo que eso va a surgir, ¿no? Que ahora por la pandemia, digamos, es que se empezaron como a comprimir los tiempos, pero digamos, creo que si los directores, digamos,
nos ponemos firmes y trabajamos de manera conjunta, vamos a poder lograr perfectamente que siga existiendo el estreno en sala con el debido tiempo, ¿no? Digamos, o sea, que necesita y que las películas pasen a las plataformas después, o por lo menos que algunas lo hagan después. Y después el otro desafío que hay es que siga existiendo el cine independiente, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Para que no tienda todo a estandarizarse. Pero me parece que son desafíos que digamos que muy bien podemos afrontar y que no y creo que también hay que valorar cómo los streamings hacen que las películas lleguen a muchísima más gente. Así que me parece que es una cuestión de organizarse bien. Pues bueno, por lo pronto tenemos para recordarle a los que nos están escuchando, El Prófugo está en Cineteca, está en Cinemex, para que la vayan a ver en salas, y yo comparto tu opinión de mantener primero un estreno en sala y luego un estreno en streaming. Las películas no se disfrutan tanto como en los teatros, no en las salas. Entonces, pues vayan a ver el Prófugo. Para terminar, Natalia, ¿hay algo más que quisieras comentar? Algo más, bueno, mi experiencia, ¿no? La película se estrenó en Berlín en el 2021, ¿no? En febrero de 2021. Y después llegó la pandemia y quedó guardada muchísimo tiempo, ¿no? Hasta que se pudo estrenar en Argentina en septiembre, ahora en México. Y para mí, volver a las salas, yo volví a las salas con la película, ¿no? No había ido al cine en todo ese tiempo y me sorprendí a mí misma de lo maravilloso que es ir al cine, digamos, o sea, volver a estar en una sala de cine y ver una película. Y me impresionó lo distinta que se ve la película. Así que para mí fue una confirmación de eso, ¿no? De que realmente vale la pena apostar al cine y a ver las películas en una sala. Pues Así que esperamos bueno, espero que lo disfruten. que vaya mucha gente a verla. La Cineteca es un gran espacio en la Ciudad de México que tiene ya un público muy ávido de películas independientes y, como dices, pues ahora sí que vive el cine independiente, los fondos públicos que los permiten, y agradecerte, Natalia, esta conversación. Bueno, Agradecer. muchísimas gracias a ustedes. Pues agradecerle también al CCC, a Tulip Pictures, que es el distribuidor de la película, y pues bueno, nos estamos viendo. Bueno, nos vemos. Muchas gracias. Que disfruten la película.